La reflexión de hoy se basa en un artículo de la arquitecta Pilar Pinchard, cuyo título es Diversidad e inmigración. El texto comienza con una frase de Édouard Glissant: los pensamientos del sistema resultan ineficaces para entrar en contacto con lo real. No permiten la comprensión ni dan la medida de lo que sucede en los contextos y los conflictos culturales. La autora del texto nos explica que el concepto de migración se vincula al de hospitalidad. La hospitalidad de los pueblos es precepto en todas las religiones. El fallecido arquitecto y poeta chileno Ignacio establecía una relación entre el héroe Odiseo y la figura de Cristo en los Evangelios. Ambos héroes occidentales encarnan a hombres que fracasan y emigran para finalmente regresar a su tierra y enfrentarse a su destino. Odiseo, luego de ganar Troya, solo es reconocido por su perro. Jesús, luego de su peregrinaje, es crucificado, y los primeros cristianos que llevaron la palabra desde Israel a Europa, martirizados. Ambos héroes, sobre los cuales se funda nuestra cultura, tienen como visión investigar y conocer la hospitalidad de los pueblos. Odiseo descubre que al permanecer en una tierra que no es la propia eternamente, se pasa de ser huésped a prisionero. Y Jesús ordena a sus discípulos denunciar y sacudirse el polvo de los zapatos de los lugares donde no se recibe hospitalidad. En este punto del artículo es donde Pilar Pinchard recalca la primera pauta del intercambio cultural. La condición hospitalaria, dice, tiene límite, así como la condición de huésped. El recuerdo de la patria lejana produce el intercambio cultural. Se repiten en la nueva tierra los cantos, ceremonias, vestuarios y costumbres, sin el regreso a la patria original. Todos los inmigrantes se vuelven prisioneros, su raíz queda absorbida y la vida se construye lejos. No existe ninguna operación política, económica ni militar tan dinámica que pueda alumbrar soluciones al erróneamente llamado problema de la inmigración, por una razón simple. Los seres humanos no poseemos una raíz única que permita definir realmente una identidad cultural. Somos la suma de raíces mixturadas en una movilidad continua. El hombre es dinámico y móvil. Esto ha producido la historia tal como la conocemos. Por un lado, la movilidad voluntaria del migrante. Importa su origen y cultura propia. Y por otro, la movilidad forzosa del migrante desnudo. Este es el caso de los esclavos africanos, despojados de toda su identidad en el barco esclavista, que han fundado las bases de la actual Norteamérica. Pilar Pinchard continúa diciendo que vivimos en un marco de pensamiento erróneamente fundado en la identidad, derivado de la arcaica idea de territorio y de la arcaica promesa religiosa de una tierra que nos pertenece y a la cual pertenecer. Sin embargo, los pueblos y los hombres somos nómadas desde el origen. La historia, además del relato del pasado, es proyectiva, porque imagina un mundo que existirá y que explica que el hombre migra para la construcción de la propia historia. Es cierto que los fenómenos migratorios se agudizan, produciendo un marco en el cual la acción de tolerancia se dificulta, sobre todo cuando el intercambio cultural y lingüístico activa los fantasmas de la idea de pureza, olvidando el propio origen migrante, resultante de la mezcla incalculable de etnias, lenguas y culturas originarias, alejadas en un rastro sanguíneo de linajes imposibles. El mundo es diverso, tal y como lo plantea Glissant, es algo que todos sabemos, como ser uno mismo sin sofocar al otro, y cómo abrirse al otro sin ahogarse a uno mismo. La arquitectura, ya lo dijo Mies van der Rohe, no puede resolver los problemas que la sociología no resuelve. Esta imagen de Bruselas, la Tasselhaus, de Víctor Horta, en esta denostada obra se introduce la simetría en la arquitectura occidental. Es la primera planta de ordenamiento asimétrico de la historia. Desde las ilustraciones y acuarelas japonesas llegadas a los puertos franceses a modo de envoltorio de especias y mercancías. Esta simetría, así como su composición de planos pictóricos, cambiaría el arte occidental, el actual europeo, para siempre. En esta segunda imagen, el pabellón Philips, en la Expo de Bruselas de 1958, de Le Corbusier y Jan Xenakis, siempre se habla de la influencia del movimiento moderno en América Latina. Mientras Europa piensa la arquitectura envuelta entre guerras y crisis económicas, América Latina, Brasil y Venezuela específicamente, la construyen. Después de la visita a Río, la arquitectura de Le Corbusier se vuelve curvilínea, se acerca a lo sensual. Le Corbusier mismo era suizo y su vida profesional se desarrolla en París. Xenakis es rumano, de ascendencia griega, y reside la mayor parte de su vida también en la capital francesa. En esta tercera imagen, de la Fayette Park House de Mies van der Rohe, emigrado a América desde Alemania en los años 50, gracias a Philip Johnson, cuando se encontraba desempleado y agobiado por la más absoluta pobreza. Mies van der Rohe dio a los Estados Unidos su unidad formal y tipológica, un estilo nacional identificable, la identidad y unidad arquitectónica de la que aún rentabiliza, asumiendo a Mies como un American Architect.